Bienvenidos al Dojo al Borde del Precipicio, soy Ami David. En este video hablaremos sobre los odios. Tal vez sea mucho más hermoso pensar que la igualdad entre los seres humanos sería algo hermoso, pero por regla natural todos somos diferentes, y si no partimos de esa ley natural no podremos usar la realidad como herramienta para alcanzar el ideal de armonía social. Si el compilado de lo expuesto en este libro resulta cierto, es necesario comprender que intentar evitar las agrupaciones o posturas de odio entre los individuos es inútil como tal, asterisco, por lo que lo más recomendable es buscar un método para que los individuos antepongan el bien común al odio, aceptando su desdén por otros de manera pacífica y personal. Ese asterisco. Esto se debe a que desde el momento en que nuestros inconscientes, tanto empírico como racional, trabajan más allá de nuestro control y dominio, así como que nuestro cerebro automáticamente agrupa y delimita criterios, resulta ilógico pensar que no aparecerá odio entre los individuos, ya sea por apego a cosas, situaciones, personas o por pérdidas, impotencias o incluso simplemente porque desde el momento en el que nuestro cuerpo y genética son cambiantes a lo largo de nuestra vida, a razón de ello, a algunos les termine dando repulsión o desagrado características del resto o de grupos específicos de individuos. Un ejemplo de ello es el que a algunos hombres les dé repulsión ver a otros hombres besarse, lo cual se debe a que su genética desarrolla durante la pubertad métodos para direccionar su interés hacia la mujer y asco, recelo y competitividad hacia otros hombres, siendo que, así como esta, existen otras formas de este tipo de detonantes naturales de odio. Sin embargo, es tarea y deber de aquellos interesados en la armonía social el tratar de encontrar tanto aquello que es detonante natural de desagrado como separar y señalar aquello que es detonante de origen ideológico. No son la misma cosa. Por ejemplo, el hecho de que a algunas mujeres les llegue a desagradar su pareja durante el embarazo, hasta el grado de odiarles, suele ser consecuencia hormonal y por lo tanto es natural y no ideológico. Por lo que a una persona pero el que a una persona le dé asco, una persona pobre, subirse a un autobús o el color de piel de otros, eso es ideológico. El problema con los odios ideológicos es que pueden aparecer de múltiples maneras, pero por suerte es algo detectable por el individuo, pues basta hacer una buena visualización del origen de estos, y si bien el sentimiento puede preservarse, la actitud y actos consecuentes de ello sí pueden dominarse con autocontrol y sapiencia. Pero ante todo esto, cabe destacar un par de puntos para desarmar algunas mentiras al respecto y poder encontrar soluciones. Punto número 1. Es común pensar que los elitismos como el racismo, clasismo, machismo, homofobia y otras tantas manifestaciones de desprecio hacia grupos, sectores o personas surjan de odios inculcados o enseñados por los padres o comunidades de los individuos que las mantienen. Eso es en su mayoría falso. Segundo punto, es común defensa y sustento de tales afirmaciones que los individuos nacen sin odio y por lo tanto estos deben ser enseñados, pero bajo esa misma lógica, ¿quién le enseñó eso a la primera persona que tuvo una manifestación de racismo, de machismo, etcétera? Esta idea de seguimiento por enseñanza no tiene lógica. Tercer punto, pues si bien, y aún en el caso de que en ocasiones los individuos sí tienden a intentar inculcar el odio, tal como se puede enseñar a un niño a vestirse de determinada forma, tal como sucede en cualquier otro tipo de educación, todos los individuos tienden a mezclar
lo aprendido con otros conocimientos y cambiarlos acorde a la utilidad y conveniencia que ven en ellos. Otro punto, siendo que es precisamente en estos dos factores de utilidad y conveniencia que surgen, se desarrollan y mantienen los odios. El siguiente punto es, no todo comportamiento agresivo surge del odio. De hecho, es muy difícil que alguien pueda mantener un odio hacia cualquier cosa por un tiempo demasiado prolongado, porque simplemente el cerebro se cansa. Si no ve utilidad y conveniencia en ello como para recibir un beneficio psicológico o emocional, tal sea incluso de dopamina. Siguiente punto. Es por ello que a todas esas actitudes las llamo elitismos, pues etimológicamente eli significa más o menos señor o caballero, en el sentido de que se destaca un rango de superioridad y por tanto diferenciación y a su vez reducción de valor de otros. Siguiente punto. Pues lo que detona cualquier elitismo es el que el individuo vea una conveniencia en hacerse a tal idea y organización o agrupación en su mente. Siguiente punto. Y en consecuencia, si tras tomar decisiones, actitudes y acciones con base a tal esquema encuentra utilidad y provecho del mismo, éste le dará continuidad. Siguiente, por lo que básicamente todo elitismo surge de que los individuos ven algún tipo de utilidad en ellos y se mantienen porque les son funcionales. Último punto, aunque las personas no forzosamente tienen que haber sido el primer individuo que armó el esquema de elitismo original, y ahí es donde cabe la posibilidad de ser transmitidos, pero aún así, el cómo se mantiene sigue siendo lo mismo. Sin embargo, en este punto y tras encontrar una congruencia y concordancia entre el esquema y utilidad de los individuos, los individuos pueden caer en un caleidoscopio de posibilidades a posteriori de otros factores que entren en el tema y su permanencia, dentro de los cuales cabe destacar que una vez el individuo cree en su mente una costumbre, aún en el caso de caer en situaciones en las que ya no encuentre utilidad de mantener el esquema, puede llegar a intentar defenderlo de manera desesperada, por añoranza u otros factores, para intentar obtener nuevamente aquel esquema en el que se sentía cómodo y en ventaja. Por lo que la utilidad puede llegar a pasar a segundo plano. Ejemplifiquemos. En el caso del machismo, visto el fenómeno de manera global y considerando una amplia gama de aspectos y tiempo, el hombre le es más fácil creer en el engaño de que le es útil ver a la mujer como un inferior a él por el simple y sencillo hecho de que social y administrativamente el hombre es un recurso inferior para la sociedad. ¿Por qué? Una sociedad con un porcentaje mínimo de mujeres tenderá a desaparecer. El hombre tiene, si es que quiere reproducirse, buscar, competir y esforzarse para alcanzar a la mujer. La mujer no solo no se ve en esta situación muy a menudo, a menos que exista una proporción mucho menor de hombres, sino que además puede elegir y por lo tanto al ser seres desbalanceados, el hombre tiene que crear esquemas elitistas en los que adquiera una serie de ventajas. Pero este es un tema demasiado largo que puede llevar muchas horas y si he de tomarlo en amplitud será en la tercera fase. Ahora continuaré. Otro ejemplo es los esclavistas, pero en el siguiente video trataremos otro tema, los ideales.